Hola, mi nombre es Pedro Juan y yo hago videos acerca de la Biblia. Trato de explicar la Biblia de una forma sencilla que todos puedan entender. Pero lo hago con ojos nuevos, no con ojos de religión, sino con ojos de amor y gracia. En este video yo continúo hablando acerca de nuestra salud mental, de nuestros pensamientos, de qué debemos pensar. Yo he encontrado que la mejor herramienta para nuestra mente es meditar en la palabra de Dios. A través de la Biblia nos advierte que nuestros pensamientos impactan grandemente los frutos que producimos en nuestras vidas. Es por eso que es bien importante meditar en la palabra de Dios. Cuando meditamos en la palabra de Dios, causa aumento, claridad mental, claridad de dirección en todas las áreas de nuestras vidas. El meditar en la palabra de Dios es una experiencia espiritual que causa que Dios abra tus ojos, los ojos de tu mente, y permite el fluir de revelación del conocimiento de su palabra que corra con libertad. El meditar en la palabra de Dios es el proceso en el que tú y yo aprendemos a oír a Dios, aplicamos sus principios y vemos cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. El meditar en la palabra de Dios produce un gran efecto en tu vida. La palabra de Dios puede afectar positivamente todas las áreas de tu vida, tu salud, tus finanzas, tu familia. Todo lo más importante de ti puede ser afectado cuando tú meditas en la palabra de Dios. Yo he encontrado que el meditar en la palabra de Dios es mucho más de lo que muchas personas piensan. El meditar es concentrarse en Dios, concentrarse en su palabra, sacar un tiempo donde tú constantemente estás pensando en la palabra de Dios. El meditar en la palabra de Dios es una de las actividades más importantes que tú puedes hacer. Es llenar tu mente de la palabra de Dios y constantemente repetirla, coger partes de la Biblia y repetirlos en tu mente y repetirlos con tu boca constantemente. Es una de las mejores actividades que tú puedes hacer y es una de las actividades más importantes. Yo he notado por muchos años que muchas personas van a la iglesia, oyen la palabra de Dios, la reciben, pero solamente se queda en su consciente, pero no baja a su subconsciente. No la escriben, no la meditan, muchas veces no la entienden. La palabra de Dios, para entenderla, tú tienes que repetirla, meditar en ella constantemente para que Dios te hable y Dios te aclare, abra los ojos de tu entendimiento para tú entenderla. El meditar es enfocarse en la palabra de Dios y cerrar los ojos a todo lo demás. Tú solamente tienes ojos para la palabra de Dios. El meditar requiere más oír que hablar. En meditar tú estás buscando qué Dios quiere decirme con este versículo, qué Dios quiere decirme a través de su palabra. Es más, cuando tú estás meditando, tú estás más escuchando que hablando. La meditación, cuando tú meditas en la palabra de Dios, es la forma que Dios habla a tu corazón. El meditar es la actividad más importante de tu vida, especialmente para aquellos que creen en Dios. Cuando tú meditas en la palabra de Dios es donde tú obtienes dirección clara, específica, qué hacer, con quién hablar, qué comprar, qué no comprar, qué actuar. Si tú quieres dirección clara, medita en la palabra de Dios y Dios te va a dar una dirección clara para tu vida. Dios puede envolverse en cada área de nuestras vidas, pero tenemos que envolverlo. ¿Cómo lo hacemos? Meditando en su palabra. Muchas veces leemos la Biblia, pero se nos olvida lo que dice. O muchas personas la leen, pero no la entienden. O no sabemos cómo aplicarla a nuestras vidas. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, Él te habla directo a tu corazón. El ser humano aprendemos por repetición. Nosotros tenemos un consciente, pero tenemos un subconsciente. Y la forma que nosotros aprendemos es por repetición. Muchas cosas se nos quedan en la mente, pero no las adquirimos hasta que no las repetimos. Es como el lenguaje. Para tú aprender un lenguaje tienes que repetirlo, practicarlo, hasta que de momento tú no tienes ni que pensar y el lenguaje ya tú lo adquieres y empiezas a pensar en ese lenguaje. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Hay gente que van a la iglesia, pero lee la palabra de Dios, pero no la adquieren en su corazón directamente, no la entienden.
Y debe llegar un momento que tú ya piensas con la palabra de Dios, habla con la palabra de Dios, que ya no está en tu consciente, sino que está en tu subconsciente, que tú pienses con la palabra de Dios. Jesús enseñando decía que la palabra de Dios es como una semilla, es la semilla que tenemos que sembrarla. En Mateos 13:23 él dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es la que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. La semilla es la palabra de Dios, y la palabra de Dios cae en buen terreno cuando tú la oyes y la entiendes y produce fruto. Son 3 cosas deben suceder. Tú la escuchas, la oyes, la entiendes, y lo que tú entiendes se manifiesta en tu vida. Eso es un buen terreno. Por eso es que tenemos que meditar la palabra de Dios para que produzca al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. En Marcos 4:15, hablando de la palabra de Dios, dice, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y le quita la palabra que se sembró en sus corazones. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios, porque nosotros tenemos un enemigo que cuando la palabra de Dios se siembra en nosotros, viene el enemigo y la roba, la quiere quitar de nosotros, para que tú no la entiendes. Pero el enemigo solo se puede robar la palabra que tú no entiendes. Cuando tú entiendes la palabra de Dios, el enemigo no puede robarse esa palabra. Es por eso que meditar en la palabra de Dios es la actividad más importante que tú puedes hacer. Porque el meditar trae entendimiento, claridad y dirección. Yo estoy estudiando esa palabra entendimiento en la Biblia. Cuando habla de entendimiento en el original, lo que está diciendo es, yo veo. ¿Ve? Una vez que tú ves, cuando tú ves algo, nadie te lo puede quitar, es tuyo. Meditar en la palabra de Dios te da dirección clara. Salmo 104, versículo 34 dice, dulce será mi meditación en él, y yo me regocijaré en Jehová. El salmista, él quería agradar al Señor con su meditación. Él dice, solo en él encuentro mi alegría. Cuando yo medito en la palabra de Dios, ahí es que yo encuentro mi felicidad, mi alegría. Que mi meditación sea agradable a ti. Ahora, en el Salmo 119, del 97 al 105, vamos a ver unos versículos aquí que dicen lo que sucede, los beneficios que tenemos cuando meditamos en la palabra de Dios. Siempre que en la Biblia habla de meditar en la palabra de Dios, viene con beneficios. Siempre que tú veas, medita en la palabra de Dios y esto va a suceder. Medita en la palabra de Dios y esto va a suceder. Salmo 119, del 97 al 105 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Aquí la palabra ley es la palabra de Dios. Todo el día es ella mi meditación. Y ahora dice los beneficios de meditar en la palabra de Dios. En el 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. El salmista está diciendo, meditar en la palabra de Dios me ha hecho más sabio que mis enemigos. Yo no sé tú, pero yo tengo enemigos. Y yo, ese es uno de los beneficios de meditar en la palabra de Dios. Número 1, tú serás más sabio que tus enemigos, porque siempre están conmigo. Él está diciendo, como la palabra de Dios siempre está conmigo y yo medito en ella, yo soy más sabio que mis enemigos. Número 2, en el versículo 99 dice que más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Ese es otro beneficio de meditar en la palabra de Dios. Tú vas a entender hasta más que los que te enseñan. Hasta más que mis maestros yo he entendido, porque tus testimonios, tu palabra, yo siempre estoy meditando en ella. Y he aprendido más que mis maestros. Imagínate ir a una universidad, saber más que tus maestros, más que los que te enseñan. Eso es lo que la Biblia está diciendo aquí. El meditar en la palabra de Dios causará que entiendas más de la gente que te enseña. Yo he tenido muchos buenos maestros, yo he tenido muchos buenos pastores, yo he tenido mucha gente que me han enseñado, pero si yo medito en la palabra de Dios, yo puedo entender lo que ellos me quisieron decir y puedo aprender aún más que ellos o entender más que ellos a través de meditar
en la palabra de Dios. En el versículo 100 dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Mucha gente se cree que el ser mayor o el llegar a una edad alta no quiere decir que las personas son sabias. Hay gente que son mayores de edad, pero no hacen cosas, no tienen sabiduría. Lo que te hace sabio a ti es meditar en la palabra de Dios. Él le había hasta pasado a la gente adulta. Tú no tienes que esperar a ser una persona de 90, 80 años para tener sabiduría. Tú, meditando en la palabra de Dios, tú vas a aprender y a saber hasta aún más que la gente adulta. La sabiduría no viene con la vejez o con la alta edad. La sabiduría viene cuando tú meditas en la palabra de Dios. Los que guardan en la palabra de Dios en su corazón, esas son las personas sabias. En el versículo 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies. En otras palabras, yo no me metí en malos caminos. ¿Por qué? Por guardar tu palabra. Eso es otro beneficio que sucede cuando tú meditas en la palabra de Dios. Tú guardas tus pies de ir a caminos erróneos, a caminos malos. Cuando yo era joven, yo me metía por muchos caminos malos y a veces uno, por meterse en un camino malo, tú puedes dar vueltas y vueltas en la vida y perder años de tu vida. Ahora no, ahora yo tengo 51 años, yo no quiero seguir perdiéndome en caminos. Yo quiero una claridad de dirección. ¿Cómo lo puedo hacer? Meditando en la palabra de Dios, que causa que Dios abre a mi corazón directamente y guarde mis caminos y Él me dirige mis pasos. En el versículo 102 dice, no me aparté de tus juicios, ¿ves? De tu palabra, porque tú me enseñaste. El mejor que te puede enseñar a ti es Dios mismo. Dios es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. El salmista se había dado cuenta que él era el mejor maestro para enseñarnos a vivir. Si yo medito en la palabra de Dios, yo estoy meditando en un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Si yo quiero aprender de Él, esos son los beneficios que suceden cuando tú meditas en la palabra de Dios. Y en el versículo 103 dice, cuán dulces son a mí tus palabras, más que miel a mi boca. El meditar en la palabra de Dios, tú te das cuenta que es más dulce que miel a mi boca. El versículo 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Tú quieres adquirir inteligencia? Medita en la palabra de Dios. Te va a causar que tú seas una persona inteligente. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Cuando tú meditas en la palabra de Dios te da inteligencia. Y entonces tú puedes aborrecer la mentira. O sea, cuando te presenten la verdad y la mentira, tú vas a saber escoger cuál es mentira y cuál es verdad. Yo no sé tú, pero eso para mí es tremendo beneficio, porque a mí constantemente me están presentando cosas, me están vendiendo cosas, me están ofreciendo cosas y yo tengo que identificar si es mentira o si es verdad. Imagínate que tú pudieras escoger siempre la verdad. Eso es inteligencia, eso es ser sabio. Entonces el salmista se da cuenta que meditar en la palabra de Dios tiene todos estos beneficios y él dice en el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él se da cuenta que el meditar en la palabra de Dios es como tener una lámpara a los pies y una lumbrera a su camino. Meditar en la palabra de Dios causa que tú veas claridad de dirección. El salmista en el Salmo 119 nos deja saber que el meditar en la palabra de Dios, él ha sido más sabio que sus enemigos, él ha entendido más que sus maestros, él ha entendido más que los ancianos, él ha hecho Dios su maestro y él ha adquirido, número 5, él ha adquirido inteligencia. Todos esas 5 cosas le sucede a la gente que meditan en la palabra de Dios. En otras palabras, el salmista lo que está diciendo es que él adquiere entendimiento, él ha adquirido entendimiento. ¿Tú sabes lo que es entendimiento? En inglés, to put two and two together. Es ver lo que otros no ven.
Es sabiduría que proviene de Dios. Imagínate tú poniendo un rompecabezas. La vida es como un rompecabezas, ¿verdad? Que tú estás poniendo pedazos y identificando pedazos y poniéndolos juntos y estás tratando de crear tu vida. Pero imagínate que de momento tú recibes entendimiento y tú ves, y de momento cada ficha que tú estás poniendo en el rompecabezas empieza a formarse, y de momento hay veces cuando uno está haciendo un rompecabezas que la gente empieza a veces por las esquinas, porque después que tienen las esquinas, lo demás como que empieza a surgir. Y tú empiezas a poner el rompecabezas rápidamente. Así es el meditar en la palabra de Dios. Te da entendimiento para que tú pongas tu vida en orden. Una de las historias en la Biblia que demuestra esto que yo estoy hablando, de un hombre que veía más allá de lo que otros hombres veían. Un hombre que meditaba en la palabra de Dios, un hombre de Dios, un profeta de Dios que se llamaba Eliseo. Está en Segunda de Reyes, capítulo 6, del 8 al 23. Es una historia fascinante que demuestra y explica todo esto que yo estoy hablando. Lo que sucede cuando tú meditas en la palabra de Dios. Y esta historia es de Eliseo y los sirios. El rey de Siria estaba en guerra con Israel y en un consejo que celebró con sus oficiales dijo en qué lugares planeaba acampar. Entonces Eliseo, el profeta Eliseo, mandó decir al rey de Israel procurara no pasar por aquellos lugares porque los sirios iban hacia allá. Eliseo veía lo que el rey de Siria estaba planeando. ¿Ve? Eso es lo que causa tener una meditación en Dios, tener una conexión con un Dios que es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Él veía más allá de lo que las otras personas podían ver. Eso es lo que le daba ventaja. Eso es lo que estamos leyendo en el Salmo 119. Él tenía más ventaja sobre sus enemigos. Esto es lo que sucede cuando tú meditas en la palabra de Dios. Y entonces él dice, de esa manera el rey de Israel envió su ejército al lugar que el profeta le había dicho al prevenirlo. Y así se salvó en varias ocasiones. El rey de Siria estaba muy confuso por ese motivo. Así que llamó a sus oficiales y les dijo, díganme quién de los nuestros está de parte del rey de Israel. El rey de Siria estaba pensando, alguien le está dando esta información al pueblo de Israel. ¿Quién es el que está dándole esta información al pueblo de Israel? Es uno de los nuestros. Hay alguien aquí, uno de mis oficiales le está dando esta información. Él no podía entender cómo ellos sabían las estrategias que el rey de Siria tenía en contra del pueblo de Israel. Y uno de sus oficiales les contestó, nadie, majestad. Pero Eliseo, el profeta que está en Israel, le hace saber al rey de Israel todo lo que su majestad dice, incluso la intimidad de su dormitorio. Él sabía hasta lo que pasaba dentro de la intimidad de su dormitorio. El versículo 13 dice, entonces el rey de Siria ordenó, averigüen dónde está, para que envíe yo unos hombres a que lo capturen. Cuando le dijeron que estaba en Dotán, envió un destacamento de caballería y carros de combates y mucha infantería, que llegaron de noche a Dotán y rodearon la ciudad. A la mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo. El criado de Eliseo no veía lo que Eliseo veía. El criado de Eliseo no tenía la relación, no era profeta, no estaba conectado con Dios como Eliseo estaba. Eliseo tenía una relación con Dios y él veía cosas que su criado no veía. Y cuando rodean la ciudad y lo rodean, y dice que el criado salió y al salir vio aquel ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo, y ahora maestro, ¿qué vamos a hacer? Él estaba pensando, aquí se acabó todo, estamos rodeados, aquí vamos a morir. Pero Eliseo le respondió, no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Como Eliseo tenía una relación con Dios y Eliseo meditaba en la palabra de Dios, él podía ver cosas que su criado no podía ver. Y él le dice, no te preocupes, que los que están con nosotros son más
que los que están con ellos. Y Eliseo oró al Señor diciendo: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. El Señor abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando ya los sirios iban a atacarlo, Eliseo rogó al Señor: te pido que dejes ciega a esta gente. Él oró a Dios y Dios cegó a todo el ejército del rey de Siria. Y el Señor los dejó ciegos conforme a la petición de Eliseo. Entonces Eliseo le dijo: este no es el camino. Eliseo ahora empieza a hablar con todo el ejército del rey que mandó el rey de Siria y le dice: hey, este no es el camino, ni esta es la ciudad que buscan. Síganme y yo les llevaré hasta el hombre que buscan. Eliseo, acuérdate, ellos estaban buscando a Eliseo. Esa era la ciudad y ese era el hombre, Eliseo. Pero él les dice: esta no es la ciudad y este no es el hombre. Síganme, yo los voy a llevar. Y él los confundió y los llevó a Samaria. Eso es lo que yo te digo. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, tú eres más sabio que tus enemigos. El versículo 20 dice: al llegar allí, Eliseo hizo esta oración: ahora, Señor, ábrele los ojos para que puedan ver. Entonces ellos vieron que estaban dentro de Samaria, y cuando el rey de Israel los vio, les preguntó a Eliseo: ¿qué hacemos ahora? ¿Los mato? Padre mío, los mato. El rey de Israel quería matarlos. Pero Eliseo respondió: no los mates. ¿Acaso acostumbras matar a quienes has hecho prisioneros con tu espada y con tu arco? Al rebelde, él le dijo: dales de comer y beber y luego devuélveselos a su señor. En vez de matarlo, hicieron un banquete para que ellos comieran. Esta historia es increíble. Se les hizo entonces una gran fiesta y comieron y bebieron. Luego el rey los despidió y ellos volvieron a su señor. Y dice la Biblia que desde entonces los sirios dejaron de hacer correrías en territorio israelitas. ¡Wow! ¡Qué clase de historia! Esto es lo que yo estoy hablando. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, la palabra de Dios te hace más sabio que tus enemigos. La palabra de Dios se convierte en tu maestro. Ve, aquí Eliseo, Dios le estaba diciendo exactamente qué hacer. Dios era el maestro de Eliseo. Tú entiendes más que los ancianos. Los reyes estaban cogiendo direcciones de Eliseo porque Eliseo meditaba en la palabra de Dios y tenía una relación íntima con Dios. Y Eliseo tenía inteligencia, tenía sabiduría. ¿Cómo él pudo hacer que este ejército se confundiera y los mandó de nuevo de regreso? Eso es lo que hace el meditar en la palabra de Dios, el tener una conexión íntima con Dios. Imagínate tú haciendo cosas así. El meditar en la palabra de Dios te dará ventaja sobre tus enemigos. Salmo 119, versículo 98 dices: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Cuando tú tomas la palabra de Dios y meditas en ella, tú serás más sabio que todos tus enemigos. Todos nosotros meditamos en algo. De hecho, el preocuparse es meditar, pero negativamente. A veces nosotros nos levantamos por la mañana, nos acostamos pensando en un problema, pensando en algo negativo, y eso es meditación, pero negativa. Y tú tienes que meditar en la palabra de Dios, no en los problemas. ¿Por qué no usamos nuestra mente a nuestro favor, no en contra de nosotros? Muchas personas están meditando en contra. Tú estás usando tu mente en contra tuya en vez de favor tuyo. Tú tienes que decidir: o me voy a preocupar de mis problemas, voy a meditar en mis problemas, o voy a meditar en la palabra de Dios que me va a traer solución y claridad a mi vida. Por eso la Biblia dice en Proverbios 3, del 13 al 18, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque sus ganancias es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Dice que la largura de días están en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos
son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. El meditar en la palabra de Dios va a causar que tú obtengas sabiduría, y la sabiduría te va a dar paz, te va a dar largos años. Dice la Biblia que será mejor que tener oro y plata. Es mejor que la busquen más que el oro y la plata. Sabiduría es el resultado de meditar en la palabra de Dios. Tú empiezas a ver cosas que otras personas no ven. Con sabiduría viene todo lo demás que tú quieras, que tú necesitas en esta vida. ¿Qué sucede cuando meditamos en la palabra de Dios? Tranquilidad. Cuando tú meditas la palabra de Dios, produce tranquiliza tu espíritu, calma tu alma. Número 2, te da luz, claridad, para que pienses como Dios piensa acerca de lo que te preocupa. Te da entendimiento. Acuérdate que la palabra entendimiento dice yo veo. Algo que a veces tú no sabes qué hacer, el meditar en la palabra de Dios te trae claridad. Número 3, aumenta tus fuerzas. Si tú no tienes fuerzas para seguir, si tú a veces estás cansado y no sabes cómo seguir trabajando con tus hijos, con tu matrimonio, con tu negocio, la palabra de Dios, al meditar en la palabra de Dios, causará fuerzas, te dará fuerzas para seguir. Número 4, meditar en la palabra de Dios purifica tu corazón. El meditar en la palabra de Dios magnifica nuestra vista de Él, no de tamaño, sino de capacidad. Tú vas a ver la capacidad de Dios. Tú meditas en su palabra, te vas a dar cuenta que los problemas se van a hacer bien pequeños comparado a un Dios tan grande. Número 6, aumenta nuestro amor hacia Él. Es imposible meditar en la palabra de Dios y no desarrollar un amor más profundo hacia Dios. Número 7, aumentará nuestra sensibilidad a la autoridad y al poder de Dios. Número 8, aumentará nuestra fe. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, tú te vas a atrever a hacer cosas que otras personas no se atreven a hacer. Tu fe va a crecer. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Ves? Repetición. Cuando tú meditas y repites la palabra de Dios, causará aumento en tu fe. Número 9, aumentará nuestro conocimiento de la presencia de Él. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, tú vas a sentir como que Dios siempre está contigo. Tú vas al banco, Dios está contigo. Tú abres un negocio, Dios está contigo. Tú estás en tu trabajo, Dios está contigo. ¿Ve? Aumenta nuestro conocimiento de la presencia de Dios, el meditar en la palabra de Dios. Y número 10, nos llena de gozo. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Al tú meditar en la palabra de Dios, yo no he visto a una persona que medita en la palabra de Dios deprimida o con deseo de suicidarse, o una persona triste. Tú no puedes estar triste cuando tú meditas en la palabra de Dios. La palabra de Dios causará gozo en tu vida. Meditar en la palabra de Dios debe ser una de las actividades más importantes de tu vida. Recuerda, meditar es concentrarse en Dios, no confusión, sino claridad. El meditar en la palabra de Dios te trae entendimiento, sabiduría, claridad. No debe haber confusión. Si tú te sientes confundido, es porque no estás meditando en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios y la confusión se tiene que ir. Dios te mostrará cosas y no vivirás en oscuridad cuando tú meditas en su palabra. Una persona que valora su relación con Dios medita en su palabra. Si tú valoras a Dios, eso es lo que tú haces. Tú quieres oír y estar meditando en lo que Él te quiere decir. Yo personalmente te puedo darle testimonio de que los años mejores de mi vida, en los años que yo he hecho mis negocios han sido los mejores, mis propiedades han cogido valor, donde yo he avanzado en grande es cuando yo le he dedicado mucho más tiempo a meditar a la palabra de Dios. Fue tanto así que en una ocasión yo tenía propiedades y edificios
y negocios y empecé a hacer muchas cosas y yo siempre tenía a alguien conmigo que iba conmigo a hacer cosas a mis edificios, mi negocio, a arreglar mi carro, a arreglar mi casa. La persona que siempre andaba conmigo se dio de cuenta de algo, que a mí se me hacían fácil las cosas y no era mi inteligencia porque yo no sabía de real estate, yo no sabía de bienes raíces, yo era nuevo en negocio, yo era joven, pero la persona que siempre andaba conmigo se daba cuenta que a mí se me abría el camino, se me hacían las cosas fáciles. Y era porque yo meditaba en la palabra de Dios, yo estudiaba la palabra de Dios, yo oraba, yo tenía una relación con Dios y Dios me daba una sabiduría sobrenatural para hacer negocios, para comprar casa, yo me acuerdo que tenía un condominio, el condominio cogió doble el valor que yo lo compré y lo pude vender. Él se daba cuenta que había una sabiduría que no era yo. Yo no lo podía hacer porque yo era mucho más joven. Había algo que estaba sucediendo en mi vida y era que yo estaba meditando en la palabra de Dios. En una ocasión él se dio cuenta y yo estaba al lado de él en mi carro y íbamos para uno de mis negocios y él me grita y me dice algo que siempre hasta el día de hoy me acuerdo. Él me dice: tú bailas donde un mono se cae. Tú bailas donde un mono se cae. Y eso siempre me ha llamado la atención porque él se dio cuenta que yo tenía una habilidad para resolver asuntos y problemas que sabía que no era yo el que lo estaba haciendo, que era una dotación, una inteligencia que venía del Dios, porque yo no lo podía hacer, yo era muy joven para todo lo que estaba haciendo. Y él se dio cuenta y esa fue su expresión: tú bailas donde un mono se cae. Va a llegar el tiempo que tú vas a comenzar a meditar en la palabra de Dios y la palabra de Dios se va a convertir, tú vas a tener más sabiduría que tus enemigos. Dios se convertirá en tu maestro. Tú vas a tener más entendimiento que los ancianos. Tú vas a adquirir inteligencia y Dios se va a convertir tu maestro. Que la gente se van a dar cuenta y te van a decir lo mismo que me dijeron a mí un día: tú bailas donde un mono se cae. Dios te bendiga.